Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Pedrosa Salinas, soy estudiante del CAU Chiquinquirá. Me encuentro en compañía del arquitecto Efraín Rincón, quien me va a ayudar con las respuestas de las preguntas del cuarto numeral de la evaluación práctica de costos y programación de obra, quien ha sido el encargado de muchas obras en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá. Entonces iniciamos con las preguntas, con la primera, la que dice: en la obra se encuentra impresa la programación del proyecto. Buenas noches, Sebastián. Quiero comentarte dos cosas. Normalmente nosotros manejamos dos tipos de obra para adelantar algunas cosas con respecto a actos que se convierten en administrativos. En una obra pequeña generalmente no se tiene por los mismos costos administrativos, porque no amerita por el tiempo y por la infraestructura que habría que tener en una obra que no amerita, es decir, se sube. En una obra grande, de cierta envergadura, bien sea con una entidad oficial o con un particular, sí se debe colocar y se debe colocar impresa, porque es la mejor forma de poder hacerle seguimiento, lógicamente, a la cantidad de obra que va haciendo el día a día todos los maestros, con la consecución de la llegada de los materiales, que va lógicamente contra los costos que tiene la programación, y que eso le permite tanto al contratante como al interventor, como a un dueño particular de obra, ver si la parte que uno hace de contratista, esté así siguiendo el cronograma que se tiene para la obra. Entonces, por eso, en este tipo de obras grandes es ideal tener siempre la programación, porque eso le permite a uno no desfasarse o tratar de por lo menos no perder el control del ritmo que debería llevar la obra. Eso, por supuesto, va atado a unas variables, como de que, por ejemplo, haya suficiente flujo de dinero, o de que la disposición de los materiales siempre se tengan a tiempo, ¿no? Son varias cosas, pero todo eso es lo que se va a reflejar como determinante para que la programación de obra siempre esté en la oficina que se deba montar en una obra que realmente lo amerite. Ok, listo, sí, señor. La segunda pregunta es: ¿cómo se realiza este control de programación o avance del proyecto? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza el control de programación o avance? El control de obra y avance se realiza generalmente mediante el residente de obra y el supervisor de obra, haciendo primero la visita a todo lo que se va ejecutando en el día a día, que generalmente se acumula luego de una semana o de 15 días. Se acumula. Ellos, al revisar todo lo que se va haciendo y pasándolo en el récord de lo que se va ejecutando, se va a la oficina que se tiene montada como oficina secundaria, y se va comparando contra el cronograma. En el cronograma tú sabes que va saliendo los tiempos en los que debe quedar cada actividad hecha. Entonces, por supuesto, ahí ellos pueden, y el residente de la obra también puede ir ejecutando y mirando: esta actividad vamos atrasados o esta vamos bien. Pero siempre va a ser entre papel, que es donde tenemos la programación de obra, y obra real, que es la construcción que están ejecutando. Esa medición comparada con la otra es lo que nos está permitiendo hacerle el seguimiento total a que la programación de obra se cumpla como se debería hacer. Es más o menos la forma contra el avance de obra también. Ok. ¿Cada cuánto se realiza el control de costos y de programación de la obra? El control de costos normalmente nosotros lo realizamos cada 15 días, normalmente. Bien sea en obras particulares o bien sea en obras oficiales, porque normalmente a los obreros, a los operarios, se les paga cada 15 días. Entonces intentamos que todo empate en esas fechas. Eso nos sirve para poder hacer salarios cada 15 días por un lado, pero por otro lado ir haciendo cortes de obra. Entonces vamos midiendo, contabilizando qué tanta obra se hizo en esos 15 días, y se va llevando a la programación.
a ver si va coincidiendo con el avance de la cantidad de obra que se tiene que tener en esos 15 días. ¿Sí? Entonces, normalmente se hace para eso. Pero primero, nos sirve para poder pagar la nómina. Segundo, para poder llevar las actas a irlas acumulando para que en su momento las tenga el interventor y los supervisores para producir las actas de corte de obra, que son las que nos va a permitir a los contratistas tener el soporte para poder estar cobrando al contratante lo que nos debe ir dando como flujo de caja para poder continuar con la obra. ¿Sí? Entonces eso hay que hacerlo relativamente cada 15 días. Adicionalmente a eso, hay que mirar también que las cuentas que se tiene que tener con los acreedores. Entonces uno al revisar eso, también sabe, bueno, llamo el corte aquí, pero ¿qué pasa? Le permite a uno a su vez ir revisando y comparando qué tiene que tener en materiales para los siguientes 15 días y saber si usted tiene que cumplir con ciertas obligaciones financieras con los acreedores de esos materiales. Entonces esas dos piezas son absolutamente claves para saber el manejo de la obra. Cómo están los almacenes, porque uno tiene que saber cada cuánto tiene que estarle pagando a los almacenes, y cuando tengo que traer almacenes de fuera, sobre todo si son agregados, saber si tenemos disponibilidad o no, porque si no eso nos podría retrasar completamente la obra. Entonces eso lo que significa es que tenemos que siempre ir adelante de la obra, tanto en consecución de materiales y saber si los hay o no los hay, porque hay variables a veces como por ejemplo un invierno. Un invierno puede afectar muchísimo y puede hacer variar completamente una programación de obra. Ahora, si un almacén, que nosotros también nos movemos con los créditos que nos dan los almacenes, pero hay almacenes que dicen, no, le doy un crédito, pero mi crédito no puede pasar de 30 días. Y resulta que si los avances se nos atrasan y el señor contratante no nos da la plata, llegaron los 30 días y nosotros no tenemos con qué ir a pagar a los acreedores. Entonces, por eso es que es tan importante estar revisando lo que se va haciendo con la programación de obra. Eso nos permite como tener enlazado todo. La probabilidad de que el señor contratante nos pague porque vamos bien, y nosotros no quedarle mal a los acreedores ni quedarle mal al personal de obra con sus salarios, porque vamos a tener tanto liquidez como puntualidad en la ejecución de la obra. Entonces nos permite tener un buen ritmo para eso. Ok, listo. La cuarta, ¿quién se encarga de este control presupuestal? El control presupuestal en principio que se hace en la obra con esto que estábamos hablando, normalmente se lleva ahí sí a la oficina central y normalmente lo hace el director de obra, que aunque está en la obra, pero eso termina en la oficina central, casi siempre. En la oficina secundaria, que puede ser un campamento, o la oficina secundaria que está en la obra, allí donde se toman las medidas, donde se revisa también la programación, donde se hace también el análisis con interventoría o con supervisión. En esa oficina, una vez consolidado, ya el mismo director de obra lleva eso a la oficina central para hacer todo el respectivo análisis con todos los otros datos que supuestamente se tienen en la oficina primaria, digámoslo así. Siempre se hace ya, inclusive a veces se hace ya no necesariamente el director solamente. A veces ese manejo también entra a analizarse muchas veces con los mismos contratantes, porque hay casos en donde uno tiene que a veces decirle al contratante, necesito que para la próxima quincena más plata de lo que normalmente tiene que darme, al hacer todo esto de análisis. Y eso quien mejor lo puede mirar o vigilar es el director de obra, que es el que tiene que ir adelante de la obra con lo que se va programando. Ok. La quinta pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias que pueden afectar el normal desarrollo del proyecto si esta información no es clara o no existe? Eso en una obra de cierta envergadura, y yo diría que casi todas. Lo ideal sería tener en todas las obras una programación así sea chiquita, sería lo ideal. Pero lo que te digo es que muchas obras pequeñas, de pronto uno más bien lo hace aquí un poquito y con una persona o dos personas que tengan la obra resuelve el problema muy rápidamente, sin sobrecargarse en costos de administración. Pero una obra que ya tiene cierto tamaño,
que tiene ciertas inversiones que son complicadas, o también que son con el Estado, que te van a exigir necesariamente eso, ahí sí hay que mantenerlas bien claras, porque lo primero, al no tenerlas, lo primero que va a tener uno es problemas con la firma, con la parte contratante, sobre todo si es la oficial, porque el interventor y el supervisor, lo primero que va a llegar a una obra es a revisar, pero él primero pasa a la oficina a revisar, miremos la programación, cómo vamos. Con la programación se va a la obra y empieza a revisar con la programación. Este ítem que teníamos de esta quincena teníamos que tener 40 metros cuadrados de, qué sé yo, de placa. Resulta que no tenemos sino 30. Estamos colgados en 10 metros. Empezó a atrasarse la programación y empezó a atrasarse la obra. Primera cosa maluca para eso, el atraso de la obra. Si nosotros teníamos programada una obra para 4 o 5 meses, la obra empieza a dilatarse y ya pasa a 6 o 7 meses, con otras consecuencias que son graves también. Primero, que los salarios se van a producir 2 meses más, que no deberían haberse producido. Segundo, tienes que pagar seguridad social de todo ese personal, 2 meses más. Tercero, te puedes ver abocado a que de pronto en esos 3 meses se te subieron los costos de los materiales y al pobre señor o a la firma que lo contrató a uno, que uno ya le dijo, esta obra nos va a valer tanto, y por ese atraso, que puede muchas veces ser culpa de uno, aunque hay casos que no son culpa de uno, en muchos casos eso significaría al señor subírsele el presupuesto fácilmente en un 10 o 20% de lo presupuestado inicialmente. Eso cuando es razonable, porque hay casos en que es razonable, se hacen actas y se procede a hacer un otro sí, en donde dice ese tipo de obra es necesario y nos vale de más esto y necesitamos adicionalmente un poco más de tiempo. Entonces se hace esa aclaración y al hacer esa aclaración se corrige la programación de obra. En la programación de obra, si teníamos 6 semanas para una actividad y resulta que vimos dentro de la obra algo que no se tuvo en cuenta cuando se hicieron los diseños, pero que son absolutamente necesarios en la obra, resulta que necesitamos otros 10 días más para poder complementar eso que no quedó en los diseños y que en la obra se vio que era necesario. Eso produce de por sí un alargamiento de tiempo y un alargamiento en plata también. Ese es justificable. En los casos en donde por no tenerle buen seguimiento a los maestros para que agilicen las obras, o por no estar al tanto de estar pidiendo los materiales a tiempo, eso sí ya es culpa del contratante y empieza a generarles perjuicios, del contratista, y empieza a generarle problemas y perjuicios al contratante, bien sea una entidad oficial o bien sea un particular. Y eso siempre redundará en que en general los costos de la obra empiezan a dispararse. Entonces por eso no es bueno, y en eso uno debería ser bastante rígido para poder sacar estas obras en el tiempo menor posible. Siempre habrá ahorros en eso, por lo que te digo, son ahorros en materiales, en la mano de obra, en salarios, en seguridad social, muchas cosas. Entonces los perjuicios son grandes cuando las obras se atrasan. Y a uno tampoco le conviene, porque es que la utilidad se le va bajando a uno. Entonces, una obra que se alargue es menos utilidad para uno también. Sí. Son muchas cosas. Adicional a que si es seguramente con una entidad oficial o inclusive con un particular, ellos en los contratos ponen cláusulas penales, acuérdate. Y en esas cláusulas, ahí dice, si el contratista no me cumplió en tal tiempo, empieza a tener una multa equivalente a X porcentaje de lo contratado, que te empieza a valer día a día el atraso de la obra. Entonces, por todo lado, es perjudicial. Es perjudicial. Ok. Muchísimas gracias por esta entrevista, por haberme concedido esta oportunidad de poder realizar la actividad de la mejor forma. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias. Sebastián, con mucho gusto. Muchas gracias. Cuando te ofrezca y en lo poco que te pueda ayudar, con mucho gusto. Ok, muchas gracias.